Ok, entonces el día de hoy, muchachos, vamos a ver paso a paso cómo elaborar un ensayo argumentativo, un texto argumentativo, perdón. Este, de hecho, la recomendación es que a la par tú vayas redactando uno ahí donde estás. No obstante, por cuestiones de tiempo, sé que tenemos poco tiempo, quizá no sea posible terminarlo y no podamos ir como juntos desarrollándolo, pero sí te voy a pedir que hoy mismo procures terminar tu texto argumentativo en base a lo que vas a ver el día de hoy. ¿Para qué? Para que tengas frescos los datos, los pasos y las recomendaciones que te voy a hacer, ya que después se complica, se te olvida, se te pasan datos, se te pasan detalles. Y si lo haces como te lo sugiero, te aseguro que en 3 clases tú ya vas a saber hacer ensayos perfectamente bien estructurados, bien formales en cuanto a lo que se refiere la estructura. ¿De acuerdo? Hoy me voy a enfocar solamente y exclusivamente en la estructura. Ajá. Yo les decía en la clase pasada que nuestro ensayo tiene que tener una cabeza, un tronco y pies. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ese es el primer elemento que te va a dar puntos, que tu estructura sea correcta. Posteriormente vamos a seguir trabajando los elementos que ya vimos la clase pasada, como la ortografía, la puntuación, la acentuación, que va a la par. Pero el día de hoy vamos a ver cómo hacer este texto. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces vamos a empezar. El paso número 1, para si van tomando nota, es, bueno, antes aquí nos viene una pequeña observación. De entrada, necesito saber, estar clara que sabemos lo que es un ensayo o que es un texto argumentativo. Un texto argumentativo va a ser un escrito que tú vas a hacer, un escrito libre que te permite opinar libremente sobre un tema. Así como cuando tú te sientas a discutir con alguien a la mesa de temas polémicos como política, como religión, como no sé, preferencias sexuales, libertad de expresión, partidos políticos, no sé, todos esos temas que son polémicos, que son controversiales, siempre implican que tomemos un punto de vista y una postura. Entonces, en un texto argumentativo te permite expresar libremente tus ideas sobre un tema en específico. ¿Que cuál tema vas a desarrollar? No sabemos. Te van a venir 3 temas allá en el examen, 3 temas de los cuales tú vas a elegir el que creas mejor o el que consideres que estás más informado. Ajá. El día de hoy yo les voy a dejar un tema de tarea como ejemplo y voy a estar tratando de desarrollar otro como ejemplo aquí de forma hablada, verbal, pero lo cierto es que no sabemos qué temas nos pueden venir allá. Pero si tú sigues las recomendaciones que te vamos a estar haciendo a lo largo de este curso, te aseguro que el tema que te pongan, venga como te venga, tú lo vas a poder desarrollar bien y con buena calificación si estás constante en la entrega de tus ensayos y en las evaluaciones y en las correcciones, ¿sí? Mínimo ocupas un 8 para pasar allá sin problemas. Yo les pongo calificación, que bueno, a lo largo de estos años he tenido la experiencia de más o menos ver cuáles son los puntajes mínimos para que pases allá. Entonces, para que tú pases allá, tienes que tener conmigo mínimo 8, ¿sí? Mínimo, mínimo. Y es una calificación considerada así como al límite, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a procurar llegar al 10 para que las penalizaciones y los detalles que se nos vayan de la mano no nos vayan a afectar en una reprobación o en una penalización mayor. Ok, Ceneval nos pide 2 hojas, 2 cuartillas. Aquí vamos, este es un ejemplo. Una cuartilla es una hoja completa carta. Entonces son 2 cuartillas las que tú tienes que hacer de tu puño y letra. 2 cuartillas de tu puño y letra, ¿sí? Entendiendo cuartilla como una hoja tamaño carta, ¿ok? Que ahorita les voy a decir la distribución de párrafos más o menos. Te voy a sugerir que seas muy metódico en cuanto a los pasos que te sugiero, que seas muy mecánico, que te los aprendas así de pie a pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que sea más fácil el desarrollarlo, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes nunca han hecho un ensayo, nunca han elaborado un tipo de texto argumentativo
Y la manera más fácil de empezarlos a hacer es así, metodizando los pasos en tu mente. Ajá. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí. El paso número 1 es el de elegir el tema y la postura, ¿sí? Elegir el tema y la postura. De los 3 temas que te van a dar a elegir allá, piensa muy bien cuál vas a elegir. Este primer paso son 5 minutos de relajación, literal. 5 minutos Milky Way para que pienses bien qué tema vas a elegir y de qué lado vas a estar. ¿A favor o en contra? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿O adecuado o no adecuado? Depende cómo te lo pregunten. Ajá. Porque ha habido casos de gente que me dice que les toca regresarse de medio ensayo porque se les acabó el argumento, porque ya no supieron qué decir, porque no hicieron una buena elección del tema o porque no estuvieron informados lo suficientemente del tema. Es súper importante esta recomendación, chicos. Desde ahorita trátense de documentar, de estarse informando de todo tipo de temas. Estén cultivando, estén adquiriendo cultura y de información, porque no sabemos qué temas te van a venir. Generalmente son temas de actualidad, son temas polémicos. Yo me imagino que algo del COVID-19 te tiene que venir ahí un tema más, si es que lo hacemos en julio. Entonces, trata de estar actualizado en datos, en estadísticas, en fechas, nombres, etcétera, ¿sí? Para que ahí puedas tú tener información de dónde agarrar y hacer un buen ensayo. Entonces, ok, este primer paso es, ya elegí bien, me quedo con este tema y voy a estar en esta postura, es decir, voy a estar a favor o voy a estar en contra o voy a defender o voy a atacar o voy a ponerme en una de las dos posturas que me implica el planteamiento. El paso número 2, muchachos, es elaborar un título, ¿sí? El título se relaciona con el tema o con la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando he dejado el tema del aborto, el planteamiento es así, tal cual. ¿Qué opinas de que en México se haya legalizado el aborto? Y bueno, los títulos son tan creativos como alguien me le puso una vez, déjame vivir. Otro que recuerdo decía, el no nacido, no sé. Tu título puede ser tan creativo como te dé tu imaginación ese día. Pero tampoco pierdas 10 minutos pensando en un título creativo, ¿eh? Si no se te viene nada a la cabeza, pues pon tal cual el tema, el aborto en México, ¿sí? Pero sí trata de que tu título sea delimitado a la pregunta que te hacen. Porque tampoco puedes ponerle como título el aborto en el mundo, porque no vas a hablar del aborto en el mundo, y no puedes dejarlo tan abierto como para ponerle nada más el aborto, porque hablar del aborto en general no bastarían 2 hojas. Entonces, especifícalo lo más que puedas en cuanto al planteamiento, ¿sí? Y la sugerencia es que sea lo más creativo posible, de modo tal que llame la atención del que te va a evaluar, o de, en este caso, el que te va a calificar, que en los de tarea pues voy a hacer yo. Entonces, trata de que sea un título creativo. Una observación. Me han comentado que en el examen a veces los aplicadores les dicen que no pongan títulos. Si te dan esa indicación allá, omítelo. No pasa nada. Se lo quitas y tú empiezas con el paso 3. Pero si no te dan esa indicación, no tienen por qué penalizarte, no tienen que aplicarte ningún tipo de penalización por poner tu título. Como estamos hablando de un texto formal, se supone que tiene que tener un título de presentación. ¿Sí? Muy bien. El paso 3. En el paso 3 vamos a elaborar una pequeña introducción. La introducción es el primer párrafo con el que abrimos una conversación. Es, por así decirlo, es como el saludo, es el rapport, es la sala de espera para entrar de lleno a hablar del tema, ¿sí? Una introducción va a ir de más o menos máximo 10 líneas, 8 líneas. Entre 8 y 10 renglones es lo permitido o lo que yo sugiero para una buena introducción sin que le falten ni le sobren elementos, ¿sí? ¿Cuál es la forma más sencilla de hacer una introducción, chicos?
Estoy tratando de ser lo más concreta y lo más explícita posible para que me entiendan y lo hagan fácil, ¿sí? Yo empiezo siempre, yo les sugiero que empiecen siempre elaborando una tesis que lleve estos 3 elementos. Vamos a hablar del problema en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo está el problema del que estamos hablando en la actualidad? Vamos a ponerle ahí mi postura respecto a ese problema con claridad y voy a mencionar 2 razones de por qué estoy en esa postura, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que en el mismo enfoque que estoy manejando del aborto, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar este ensayo? Ok, ¿cómo está hoy en día el problema del aborto en nuestro país? Pudiéramos empezar con un conector que nos sitúe en el tiempo presente. Los conectores son estas palabras con las que abro o con las que comienzo a redactar. Puedes empezar con en nuestros días, hoy en día, en la actualidad, como podemos ver recientemente, como observamos en nuestra sociedad, no sé, usa un conector que te aterrice al tiempo presente. Y estos 3 elementos combinados pudieran quedar algo más o menos así. Como ejemplo, vamos a hablar del aborto en la actualidad. Ok, hoy en día el tema del aborto en nuestro país sigue siendo un tema polémico, para muchos sigue siendo un tema tabú, del cual a veces no se prefiere hablar. Punto. No obstante, las cifras y las estadísticas nos indican que esta práctica va en aumento, implicando varias problemáticas como el aborto no legal, que ha desencadenado muchas muertes de mujeres que lo practican a la sombra de la ilegalidad. Punto, ¿no? Un ejemplo. Ese es un ejemplo muy sencillo. Ahí mismo, punto y seguido. Respecto a este tema, mi postura es en total desacuerdo. Ya respondí lo que me preguntaron, ¿sí? Porque aquí mismo lo presento mis 2 razones. Porque creo que me piden 2 razones y sí tengo que ser bien delimitada y bien específica en separar las 2 razones, ¿sí? Estoy en total desacuerdo porque, en primer lugar, considero que se atenta contra un ser indefenso y, por otra parte, pone en riesgo la vida de la mujer que se lo practica. Punto. Esas van a ser mis 2 razones. Van a ser mis 2 argumentos a tratar a lo largo de mi ensayo. Por eso es que es tan importante que yo elija muy bien estas 2 razones y estos 2 argumentos a tratar. Porque van a ser de los que voy a hablar abajo, media hoja por separado de cada uno, ¿sí? Aquí no me voy a explayar, solamente los presento, así tal cual lo hice ahorita. Porque abajo tendré oportunidad de ahora sí profundizar en por qué digo yo que pone en riesgo la vida de la mujer y aparte, por qué digo yo que se atenta contra un ser indefenso. Media hoja para cada argumento. Por eso es que aquí tenemos que ser bien estructurados, bien definidos en esta primera parte de mi ensayo, porque es lo que va a desencadenar todo lo que voy a hacer a lo largo de todo mi ensayo. O es lo que va a abrir y va a estructurar y da continuidad a lo que voy a expresar a lo largo de mi ensayo. Muy bien, ese es el paso número 3. Entonces, hasta aquí llevaríamos más o menos máximo 10 líneas. Ok, ¿qué pasa en el paso número 4? Me brinco un renglón, ¿sí? Dejo un espacio de 5 letras en blanco, más o menos, un espacio equivalente a 5 letras que voy a respetar para empezar a redactar el párrafo que sigue, que es donde va el contenido del paso 4. ¿Qué va a ir en el paso 4? Van a ir 15 líneas, 15 renglones, profundizando, explayándote, explicando tu primer argumento que acabas de mencionar en la parte de arriba. Que si bien recuerdan, en mi caso, el primer argumento que mencioné por el cual estoy en contra de que se haya legalizado el aborto en México es porque se atenta contra un ser indefenso. Ok. Esta es mi oportunidad para yo, en 15 renglones, explicar por qué digo yo eso. ¿Ok?
Aquí el punto de partida y el punto de referencia y la sugerencia es, por favor, que cuiden muy bien la palabra con la que van a empezar el párrafo. Otra vez los conectores. Esto póngale mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se me ocurre empezar en primer lugar, pero tú pudieras empezar como primer argumento o como primer punto o comencemos, ¿sí? O desde esta perspectiva o por un lado, para que después, cuando pasemos al segundo argumento, utilices un conector que le dé continuidad a a esa forma de conexión. Ahora, en segundo lugar, por otra parte, por otro lado, como segundo argumento, o otra razón por la que estoy en desacuerdo. ¿Sí me explico? Tu ensayo tiene que ser muy limpio y muy cuidadoso en el uso de las estructuras, de los conectores, de este tipo de recursos textuales que le van a dar ensamble a tu trabajo y que van a permitir que el evaluador no tenga duda de en qué parte de tu ensayo vas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría este ejemplo? Más o menos. Ok, ya terminé mi introducción, punto y aparte. En primer lugar, coma, como lo mencioné anteriormente, una de las razones por las que estoy en desacuerdo con la legalización del aborto en nuestro país es porque, como bien lo dije, considero que se atenta contra un ser indefenso. Punto. Esto porque un feto no pidió nacer, no puede defenderse, le están robando el derecho a vivir, a ser alguien, tal como el caso de Beethoven, que lo quisieron abortar y pues ahora, ¿quién es? O sea, tal como tantas personas que han dado testimonios de que su vida estuvo en riesgo de aborto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quitar la vida a un ser indefenso? Eh, no se está, no, hasta la fecha no se ha comprobado que un feto sea solamente células, es una persona. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes que echar mano de todo lo que tú sepas de información para defender esa postura y ese punto de vista, ¿sí? Tratando de ser lo más objetivo posible. A lo mejor ahorita me fui en un ejemplo muy sensible y que corro el riesgo de sonar muy subjetiva, pero tienes que ser objetivo en el abordaje de tu argumento, ¿sí? ¿Y cuántas líneas voy a hacer? 15 renglones. Así es que pues, sin problema, explayarte y echarle crema, ¿sí? Como decimos coloquialmente. Ok, después de esas 15 líneas, me brinco un renglón, dejo el espacio de las 5 letras en blanco, la sangría, y empiezo a redactar ahora el paso 5, que es mi segundo argumento, ¿sí? Y bueno, aquí otra vez los conectores. Los conectores es lo único que va a ser diferente y obviamente pues el contenido del argumento de este párrafo de 15 líneas. Entonces, si arriba empecé hablando en primer lugar, pues aquí puedo empezar hablando tal cual, ¿verdad? En segundo lugar, coma. Otra razón por la que me opongo a esta iniciativa de ley es porque creo que se pone en riesgo la vida de la mujer, aún siendo legal, ya que el simple hecho de entrar a un quirófano, de ser intervenida quirúrgicamente, hay riesgos, puede morir, puede haber traumas posaborto, puede haber complicaciones, esterilidad, etc, 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 etc. Todos los riesgos que implica el aborto, aunque sea legal, por el simple hecho de ser un procedimiento quirúrgico, yo lo puedo poner ahí como un argumento en contra, ¿sí? Y tengo otras 15 líneas, otros 15 renglones para desarrollar este argumento. Puedo citar testimonios como lo hice ahorita con lo de Beethoven, puedo apoyarme en datos, las cifras dicen esto, las estadísticas dicen esto, tal fuente dice esto, siempre y cuando apoye tu postura, puedes mencionarlas. Y créanme que ese tipo de datos le dan muchos puntos a tu ensayo porque denotan y demuestran que tú tienes dominio del tema, que estás informado respecto al tema. Y eso son muchos puntos a favor, ¿sí? Hasta ahí termino mis 15 líneas, y voy a pasar al último punto, que es el paso número
6. Voy a concluir, ¿sí? Llevo hasta aquí más o menos 3 párrafos, ¿sí? Siendo así de metódicos como lo estoy sugiriendo. Habrá quien dice, yo puedo separar 2 párrafos de cada argumento. Sí, si lo requiere tu forma de redactar, si necesitas puntos y aparte, pues separa en párrafos, aunque mi recomendación es en un primer momento que sea así de cuadrado tu ensayo, ¿verdad? No importa que te digan, ay, pues no, es que está muy chico, muy formal o demasiado metódico y cuadrado, no importa, estamos empezando. Muchos de nosotros es el primer ensayo que hemos hecho en la vida y creo que con que lo hagas así va a ser más que suficiente. Ok, entonces, ¿qué va a ir en mi conclusión? La conclusión es una especie de despedida, es una especie de remate, de decir, ok, termino diciendo e insistiendo y rematando mi postura y mis razones otra vez. En algún punto la conclusión se parece a la introducción y tú vas a notar que es como redundante lo que dices. No importa, tienes que volverlo a rematar, ¿sí? Volviendo al ejemplo de las conversaciones y esto, es como cuando tú vas a charlar con alguien, después de mucho rato te quieres despedir. Haces como al final un resumen de lo que hablaste, ¿verdad? Y te despides. Ok, entonces así le hacemos, así quedamos. Entonces nos volvemos a ver tal día o tú te encargas de eso. Entonces, es como una manera de despedirte, pero al fin, antes de irte, recalcar lo que vienes diciendo a lo largo de toda la conversación, toda la charla, de todo lo que hablaste. Y aquí pues la recomendación es nuevamente cuidar el conector con el que vamos a empezar este párrafo. Después de la línea en blanco de la sangría, utilizar y escoger un conector adecuado. Aparte de estos dos, ¿cuál otro pudiéramos usar, Omar? Por ejemplo, aquí sugiero finalmente, por último, ¿qué otro se te ocurre, Omar? Mm, No sé. ¿Cómo, perdón? mm, no sé, no, ¿Mandé? que no encuentro nada, A ver, Naomi, ayúdale. por favor. Yo he usado como en conclusión. Tal cual, Y ¿verdad? Sí. sí, En conclusión, o para despedirme incluso, hay quien usa ese, se vale, ¿sí? O para terminar, ¿sí? La cosa es que no le quede duda al evaluador que ya vas a irte, ¿sí? Que ya te ajá. estás despidiendo. Bloqueen otra vez sus micros, por favor, vamos a terminar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a utilizar un conector, voy a rematar mi postura y mis razones que vengo desarrollando aquí y finalmente voy a proponer una solución, una sugerencia a mi problema, al problema que estoy abordando. ¿Cómo creo yo que sería la solución correcta? Si no es la legalización en este caso del aborto, desde mi perspectiva personal, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál es la solución? Muy bien, entonces quedaría algo más o menos así. Finalmente, en base a lo anterior revisado, reitero mi postura en total oposición a la legalización del aborto o de la legalización de esta práctica en nuestro país, ya que considero que no hay motivos para cometer este tipo de actos tan crueles, porque como bien lo vengo expresando, atentan contra la vida potencialmente de una persona y también se pone en riesgo la vida y la integridad de las mujeres que recurren a esta práctica. Punto y seguido. La sugerencia es que más bien el gobierno implemente otro tipo de campañas de concientización hacia la mujer, de prevención o de la sexualidad responsable, que se invierta en campañas de adopción, pueden darlo en adopción, pueden no sé, puede sugerir muchas cosas ahí en posibilidad de que no recurran a un aborto como sugerencia, lo de la adopción, o bien
puedan reflexionar acerca de su decisión. No sé, ahí tú tienes que proponer y sugerir cosas razonables y que sean alcanzables y reales. Ajá. Y siempre siendo muy respetable de nuestra forma de pensar y de nuestra ideología. No te tienen por qué penalizar ningún tipo de preferencia, de ningún tipo de actitud, de argumento, por más polémico que este pueda ser. No hay penalización, por más controversial que sea, siempre y cuando lo argumentes bien, ¿sí? Lo argumentes con fundamento, lo argumentes con objetividad y respetando todos los lineamientos que Ceneval te pide que tengas correctos, como los que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Entonces, finalmente ahí dices, mi sugerencia es esta, que se hagan campañas, que se cree conciencia, que se den adopción para evitar estar ante una decisión de este índole, que aunque sea legal, no deja de ser un homicidio calificado. Punto, no sé, algo así. ¿Sí? Trata de que tu conclusión sea dramática, que tu conclusión sea, deje una reflexión profunda en el evaluador y que incluso lo puedas hacer cambiar de parecer. Miren que yo he leído ensayos tan buenos que me han puesto a pensar realmente de dónde estoy parada, ¿eh? Hay ensayos que tienen esa habilidad, o los que los hacen tienen esa habilidad de ser tan persuasivos que así terminan moviéndote de donde creías que estabas bien parada. Y esos son los buenos ensayos, esos son los buenos trabajos argumentativos. Eso es un buen ensayista, un buen orador. Y tenemos que tratar de serlo al menos estos días que vamos a estar trabajando este tema tan importante. Y se acabó. Si te sobran algunas 4 o 5 líneas en blanco, no hay problema. Más o menos aquí son otras 8 líneas las que puedes usar, pero si te sobra, no hay problema. Es algo que Ceneval no te penaliza demasiado, aunque te pide que sean 60 líneas, si te faltan a veces unas 3, 4 líneas, no pasa nada si todo lo demás está bien, ¿sí? Pero ya si te falta media cuartilla o 3/4 de cuartilla, pues obviamente sí ya corres el riesgo de ser penalizado, ¿sí? Pero bueno, entonces espero que este tema les haya servido, chicos. Es una manera muy simple de empezar a redactar textos argumentativos para principiantes. Poco a poco lo que va a ir mejorando tu estilo, tu forma, y lo que vas a hacerte cada vez un mejor escritor, desde luego, es la práctica. Así es que cada semana hay que estar reportando nuestro ensayo, cada semana hay que estarlo corrigiendo, trabajando, perfeccionándolo hasta que tenga una nota satisfactoria. ¿Sí? Bueno, pues no sé si haya dudas o comentarios de su parte. Si no, por mi parte va a ser todo el día de hoy. Coméntenme, chicos, por WhatsApp les estaré pasando la información, las tareas, las actividades, el cronograma de esta semana de trabajo. Y por mi parte sería todo. Me gustaría saber si tiene alguien alguna duda o algún comentario que hacer. ¿Vamos a estar haciendo un ensayo? ¿Perdón? ¿Vamos a estar haciendo un ensayo Sí, desde sí, hoy? sí. La tarea que vamos a hacer, el primer ensayo que vamos a hacer es, anótenlo por favor, no sé si tengan por ahí lápiz y papel para que anoten, es el de, porque ya se me va a acabar la sesión, ya se me va a terminar la sesión. Es el de, la pregunta es esta. ¿El gobierno de México está afrontando adecuadamente la contingencia del COVID-19? Esa es la tarea, esa es la pregunta para desarrollar el ensayo siguiendo los pasos, ¿sí? Las demás indicaciones se las mando por WhatsApp. Les voy a mandar el resumen de este video. Les voy a pasar este video, de hecho, lo alcancé a grabar todo ahí a través de YouTube. Hay que suscribirse al canal de Instituto Educerio para que tengan acceso a los videos. Y cualquier duda, si quieren por WhatsApp, la atendemos porque se me va a cortar esto.